Estás haciendo demasiado. Y eso es exactamente lo que lo está destruyendo. Mandaste el mensaje. Esperaste. Mandaste otro. Revisaste su perfil. Analizaste cada palabra que dijo. Intentaste ser más atento, más presente, más todo. Y cuanto más lo intentabas, más sentías que se alejaba. Intentaste hablar más. La distancia creció. Intentaste darle espacio. El silencio se volvió frío. Intentaste ser perfecto. Te sentiste invisible. Cada movimiento calculado para no perderlo terminó empujándolo más lejos. Y ahora estás agotado de una guerra que no entiendes cómo ganaste ni cómo perdiste. Hay algo que nadie te dijo sobre el amor: la desesperación tiene olor. Y ese olor apaga exactamente lo que intentas encender. Y si el problema no es que no estás haciendo suficiente, sino que estás forzando algo que solo puede existir cuando no se fuerza, imagina que tienes agua en las manos. Cuando las abres suavemente, el agua permanece. Cuando las aprietas con miedo a perderla, se escapa entre los dedos. No porque el agua no quiera quedarse, sino porque la presión misma la expulsa. El amor funciona igual. Y el taoísmo lo entendió hace más de 2000 años. Si esto resuena con algo que estás viviendo ahora mismo, quiero que hagas algo antes de continuar. Escríbeme en los comentarios una sola palabra que describa cómo te sientes en este momento en esa relación. Solo una palabra. Leo cada comentario, y lo que escribas ahí me dice más sobre lo que necesitas escuchar que cualquier algoritmo. Y si sientes que este video puede llegar a alguien que lo necesita, compártelo. A veces la persona que más necesita escuchar esto no lo va a buscar sola. Hay 3 razones por las que seguimos forzando el amor aunque sabemos que no funciona. La primera tiene que ver con algo que aprendiste en la infancia y nunca cuestionaste. He estado leyendo cuidadosamente los comentarios de los últimos videos. Muchos de ustedes escribieron sobre esa sensación específica, saber que algo se está rompiendo y no poder parar de intentar arreglarlo. Sobre quedarse despiertos reconstruyendo conversaciones. Sobre ese miedo silencioso de que si dejan de esforzarse, todo desaparece. Este video nació de esas palabras. De las personas que preguntaron, ¿por qué mientras más lo intento, peor se pone? Entonces este video es para ti. Para quien está en ese ciclo ahora mismo, confundido y agotado. Gracias por confiar en este espacio con algo tan íntimo. Eso no es pequeño. Aprecio profundamente que estén aquí. Ahora, volvamos a la enseñanza. Hay una palabra en chino antiguo que no tiene traducción exacta al español. La palabra es wu wei. Literalmente significa no acción. Pero no significa pasividad. No significa rendirse. Significa algo mucho más preciso y mucho más difícil: actuar sin forzar. Moverse sin resistir. Amar sin aferrar. Y la primera aplicación de esto lo cambia todo. La primera: el esfuerzo desesperado no es amor. Es miedo disfrazado de amor. Cuando persigues a alguien con intensidad, cuando calculas cada mensaje, cuando moldeas tu personalidad para hacer lo que crees que esa persona necesita, no estás amando. Estás controlando. Y el control, por más que venga envuelto en ternura, siempre se siente como una jaula. Lao Tzu escribió en el Tao Te Ching: el que se aferra, pierde. El que suelta, conserva. No como poesía abstracta. Como descripción exacta de cómo funciona la energía entre 2 personas. Piensa en la última vez que alguien quería algo demasiado de ti. No importa qué. Un favor, tu tiempo, tu aprobación. ¿Recuerdas esa presión? ¿Cómo algo en ti quería retroceder, crear distancia, protegerse? No porque esa persona fuera mala, sino porque la necesidad excesiva activa en nosotros un instinto primitivo de alejamiento. Lo mismo ocurre en el amor romántico. La desesperación no enamora, repele. Pero la segunda aplicación desafía algo que crees sobre lo que significa ser una buena pareja. La segunda: la autenticidad es más magnética que la perfección. Zhuangzi, el filósofo taoísta que llevó estas ideas a su expresión más radical, contó la historia de un cocinero que cortaba bueyes con maestría absoluta. Su cuchillo nunca se desgastaba porque nunca forzaba el corte. Encontraba los espacios naturales en la carne y se movía a través de ellos. Zhuangzi enseñó: el maestro no lucha contra la naturaleza de las cosas. Encuentra el camino que ya existe. En el amor, ese camino que ya existe eres tú. No la versión editada. No la versión optimizada para ser amado. Tú. Cuando dejas de actuar y empiezas a ser, algo cambia en la dinámica. No porque sea una estrategia, sino porque la autenticidad tiene una frecuencia que la falsedad nunca puede imitar.
Las personas lo sienten aunque no puedan nombrarlo. Se sienten seguras cerca de alguien que no necesita ser diferente de lo que es. El psicólogo Carl Jung lo observó desde el occidente: la soledad más peligrosa es estar con alguien que te hace sentir que debes esconderte. Cuando fuerzas el amor, te escondes. Y terminas siendo amado por una versión de ti que no existe. Eso no es conexión. Es una obra de teatro para dos. Imagina un árbol de bambú bajo una tormenta. No resiste el viento. Se dobla completamente, hasta casi tocar el suelo. Y cuando la tormenta pasa, vuelve exactamente a su lugar. No porque sea débil, sino porque su flexibilidad es su fuerza. El árbol rígido se rompe. El bambú permanece. Así es una relación que fluye con Wu Wei. No cede su identidad. Pero tampoco lucha contra la tormenta. La tercera es la más difícil de aceptar. Pero también la más liberadora. El amor que necesita ser forzado para existir ya te está diciendo algo. Lao Tzu escribió: conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a uno mismo es iluminación. Y conocerse a uno mismo incluye reconocer cuando estás invirtiendo energía vital en sostener algo que, en su forma natural, no se sostiene solo. Esto no significa que el amor deba ser fácil siempre. Toda relación profunda atraviesa periodos de fricción, de silencio, de trabajo real. Pero hay una diferencia fundamental entre dos personas construyendo algo juntas y una persona sosteniendo todo el peso mientras la otra se aleja. El primero es amor. El segundo es miedo a quedarse solo. Y el taoísmo no juzga ese miedo. Lo comprende. Pero señala que ninguna relación construida sobre ese miedo puede darte lo que realmente buscas, porque lo que buscas no es esa persona específica. Lo que buscas es sentirte suficiente. El maestro Zen Thich Nhat Hanh lo expresó así: la comprensión más profunda del amor es la libertad. Si tu amor encierra al otro, no es amor. Hay una paradoja en el corazón de todo esto: cuanto más necesitas que alguien se quede, más energía emanas que los empuja a irse. Y cuanto más te vuelves completo en ti mismo, más magnética se vuelve tu presencia. No porque hayas aprendido una técnica, sino porque dejaste de necesitar al otro para estar entero. El filósofo alemán Rainer Maria Rilke lo vio desde otra orilla: el amor no es fusión. Es que dos soledades se protejan, se limiten y se saluden. Dos personas completas eligiéndose. No dos personas incompletas necesitándose para sobrevivir. Esa distinción lo cambia todo. Entonces, ¿qué es Wu Wei en el amor? No es indiferencia. No es fingir que no te importa. No es el juego frío de quien se hace el difícil. Es confiar en que lo que es tuyo no necesita ser perseguido. Es moverse desde la plenitud en lugar del miedo. Es ser tan genuinamente tú mismo que la persona correcta no necesita ser convencida de quedarse. El Tao Te Ching dice en su capítulo 8: el bien supremo es como el agua. Beneficia a 10.000 cosas sin esfuerzo y sin competir. El amor que fluye desde Wu Wei tiene esa cualidad. Nutre sin exigir. Está presente sin ahogar. Se ofrece sin calcular el retorno. Y paradójicamente, ese tipo de amor es irresistible. Porque en un mundo donde todos exigen, quien simplemente es, destaca con una claridad que no necesita palabras. La filosofía sin práctica es solo consuelo intelectual. Bellas palabras que no cambian nada cuando tu teléfono no suena y el silencio duele. Entonces bajemos al territorio concreto. A las situaciones reales donde Wu Wei no es un concepto sino una decisión que tomas en el momento más difícil. En tu vida personal, la mañana después de una pelea son las 7 de la mañana. Ayer terminaron mal. Dijiste cosas que no querías decir o no dijiste nada y te arrepientes del silencio. Lo primero que hace tu mente es construir el mensaje perfecto. El mensaje que arreglará todo, que explicará todo, que demostrará que no eres el villano de la historia. La reacción común es enviar ese mensaje. Largo, explicativo, cargado de justificaciones. O peor, varios mensajes seguidos mientras el otro no responde. ¿Qué haría alguien que entiende Wu Wei? Primero, no haría nada. No como estrategia para parecer indiferente, sino porque reconoce que está actuando desde el miedo, no desde la claridad. Se sienta con la incomodidad. Respira. Pregunta internamente: ¿estoy a punto de hablar para conectar o para calmar mi ansiedad? Si la respuesta es la segunda, espera. Cuando el momento correcto llega, la comunicación no es una defensa. Es simple. Podrías decir algo como: quiero entender lo que pasó. No para tener razón, sino porque me importa lo que hay entre nosotros. Sin drama. Sin acusaciones.
sin el peso de todo lo no dicho acumulado en cada palabra. No será fácil al principio. Probablemente tu primer instinto sea seguir explicando. Pero podrías descubrir que el silencio breve, honesto, vale más que 1000 palabras nacidas del pánico. En tu vida relacional, cuando sientes que se está alejando lo notas. Responde más corto. Tarda más. Algo cambió y no sabes qué. Y tu instinto te dice, actúa, haz algo, recupera la atención antes de que sea tarde. La reacción común es multiplicar los gestos. Más mensajes, más planes, más demostraciones de afecto que en realidad son demostraciones de miedo. O el otro extremo, el juego de la distancia fingida, el silencio calculado para provocar reacción. Ambos vienen del mismo lugar, la necesidad de controlar lo que el otro siente. Una posibilidad diferente es esta: en lugar de preguntarte cómo recuperar su atención, pregúntate qué está pasando en tu propia vida que hace que esta distancia se sienta tan amenazante. Porque muchas veces lo que interpretamos como alejamiento del otro es en realidad el espejo de nuestro propio vacío. Y ninguna cantidad de mensajes llena ese vacío. Podrías intentar algo radical, usar esa energía que normalmente inviertes en analizar al otro para invertirla en algo que te nutra a ti. Un proyecto abandonado. Una amistad descuidada. Tu propio cuerpo. Tu propio pensamiento. No como táctica. Como práctica real de volverse completo. Zhuangzi enseñó que el árbol que crece hacia adentro, hacia sus propias raíces, es el que permanece en pie cuando llega la tormenta. Las ramas pueden moverse. Las raíces no se negocian. Probablemente tropezarás algunas veces con esto. Habrá noches donde el análisis vuelve solo. Eso es humano. La práctica no es la perfección. Es volver, cada vez, a la pregunta correcta. En tu vida profesional y social, el amor propio bajo presión externa. Esto no solo ocurre en las relaciones románticas. Ocurre cuando modificas tu opinión para que alguien te apruebe. Cuando aceptas un trato que te daña porque tienes miedo de perder la relación. Cuando te vuelves más pequeño para que alguien más se sienta cómodo. Wu Wei en el contexto social no significa confrontación. Significa algo más preciso, no negociar tu centro por pertenecer. Imagina una reunión donde alguien invalida tu perspectiva frente a otros. La reacción común es defenderse agresivamente o callarse por completo. Ambas respuestas nacen de la misma raíz, la necesidad de aprobación. Una respuesta que fluye desde Wu Wei podría ser tan simple como: entiendo que ves esto diferente. Mi perspectiva sigue siendo esta. Sin elevar la voz. Sin cerrarse. Sin colapsar. La firmeza serena es más poderosa que la agresividad porque no invita al conflicto. Y es más respetada que la sumisión porque no la alimenta. Nada de esto es fácil. El condicionamiento que te llevó a forzar el amor no se deshace en una semana. Hay años de patrones, de miedos aprendidos, de voces internas que dicen que si no actúas, pierdes. Pero hay una diferencia entre cambiar esos patrones de golpe y simplemente comenzar a observarlos. No necesitas ser un maestro taoísta para empezar. Solo necesitas hacer una pausa, una vez, antes de enviar el mensaje desde el miedo. Una pausa. Eso es suficiente para empezar. Si algo de lo que escuchaste hoy resuena contigo, quiero invitarte a hacer algo concreto ahora mismo. Escríbeme en los comentarios cuál de estas 3 situaciones es la que más te desafía. La personal, la relacional o la social. No para que yo te responda con una fórmula, sino porque nombrar lo que nos cuesta es el primer acto de Wu Wei. Es dejar de resistir la verdad de donde estamos. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. No porque lo necesite el canal, sino porque si este tipo de conversación te hace bien, tiene sentido que estés aquí cuando llegue la próxima. Llegaste aquí agotado de intentar, de calcular, de moldear cada palabra, cada gesto, cada silencio para que alguien eligiera quedarse. Y lo que el taoísmo te dice no es que dejes de amar. Te dice algo más preciso y más difícil, que el amor verdadero no se construye desde el miedo de perder. Se construye desde la plenitud de ser. El agua no persigue al río. El río encuentra su camino porque el agua simplemente es lo que es. Hay una verdad que atraviesa 2000 años de sabiduría taoísta y llega hasta este momento exacto en tu vida: lo que te pertenece no necesita ser atrapado. No como consuelo fácil. Como descripción de cómo funciona la energía entre dos personas que se eligen desde la libertad y no desde el miedo. La paradoja final es esta: cuando dejas de necesitar que alguien se quede para sentirte completo, te conviertes en alguien junto a quien otros quieren quedarse. No porque hayas aprendido una técnica, sino porque la plenitud genuina es la presencia más magnética que existe.
Eso no significa que no dolerá. Significa que el dolor dejará de ser el centro desde el que actúas. Y en ese momento, en ese espacio tranquilo entre el miedo y la acción, ahí vive el Wu Wei. No en los templos. No en los libros antiguos. En la pausa que haces antes de enviar el mensaje equivocado. En el silencio que eliges cuando antes elegías el ruido. En la decisión, pequeña y radical a la vez, de ser tú sin disculparte. El Tao que puede ser forzado no es el Tao eterno. Y el amor que necesita ser forzado no es el amor que estás buscando.